Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Reciban una cordial bienvenida a nombre de nuestra institución ANDA. El día de hoy nuevamente vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho de Familia, Proceso de Pensión de Alimentos y Omisión a la Asistencia Familiar, el cual viene siendo organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete con una certificación de 300 horas académicas. La sesión que nos convoca el día de hoy es para poder continuar también con el desarrollo del segundo módulo, que es con referente al proceso de pensión de alimentos, redacción de demandas y simulación de audiencia, el cual también nuevamente nos acompañará la doctora Rocío Alfaro Larianco, quien es abogada por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Asimismo, nuestra ponente a la fecha se desempeña como jueza del Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Bien, estimados doctores, para que esta sesión también se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras y los que desean realizar sus preguntas lo pueden formular a través del chat o en su defecto pueden alzar el icono de la mano. Recordarles, estimados doctores, que las preguntas deben ser específicas, no casos particulares, dado que nuestra ponente es magistrada. Y por participantes solamente se les va a permitir una sola pregunta, dado que hay varios participantes que desean realizar también sus consultas. Bien, estimada doctora Rocío, con ello le doy el pase para dar inicio a la sesión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Suri. Bien, buenas noches con todos, queridos estudiantes y colegas. Bienvenidos a la segunda sesión de este curso especializado en Derecho de Familia y específicamente en lo que es el derecho de alimentos. Bien, vamos a dar inicio a esta nuestra segunda sesión sin antes no olvidar lo que hemos hecho en nuestra primera sesión, que hemos tocado el tema de lo que es básicamente el concepto de los alimentos. Nuestra sesión del día de hoy va a ser básicamente enfocada en lo que es la ley 31464, una ley que ha modificado el proceso de alimentos y lo ha convertido en un proceso muchísimo más simplificado. Asimismo, hoy día veremos las modalidades de los procesos de alimentos que ha estado relacionado a todas las preguntas que ustedes han hecho en la sesión anterior, porque han habido muchas preguntas de aumento de alimentos, de reducción, exoneración, prorrateo y variación en la forma de prestar alimentos. Voy a procurar avanzar el aspecto teórico lo más rápido posible para poder absolver todas las dudas que ustedes tengan. Recordemos, si olvidamos en el aspecto teórico algún aspecto importante, en el desarrollo de las preguntas vamos a poder ampliar un poco más nuestro tema. Dicho esto, vamos a proceder a compartir nuestro material que hemos preparado para el día de hoy. Bien. Y tenemos aquí lo que es nuestro material. Nuestra segunda sesión que viene a complementar la primera. La primera se resume en esta diapositiva. Hemos aprendido en la sesión anterior lo que es el derecho de alimentos, lo que incumbe o lo que engloba todas las necesidades del alimentista, que el juez es el único que puede fijar la pensión, el juez de paz letrado y en segunda instancia el juez especializado. Y finalmente, que el proceso de alimentos no solo está regulado por el Código Procesal Civil, sino también por el Código de los Niños y Adolescentes. Y aquí viene un aspecto que de repente en la sesión anterior no hemos tratado y por eso es que hemos empezado con esta diapositiva. Siempre consultan en clases si nuestro código establece que el proceso de alimentos debe tramitarse en el proceso sumarísimo. ¿Por qué los procesos de alimentos se tramitan en la vía procedimental única? ¿Por qué? La respuesta está en que cuando los procesos de alimentos son de menores de edad, nos regimos al Código de los Niños y Adolescentes, el cual es una norma muchísimo más específica y especial, la cual establece que la vía procedimental para los procesos de alimentos solo de menores de edad debe ser en el proceso único. Es por ello que los alimentos de menores de edad no se tramitan en la vía procedimental de proceso sumarísimo, sino en proceso único. Y los aumentos, reducciones, exoneraciones sí pasarán a lo que es la vía procedimental del proceso
sumarísimo. Dicho esto, vamos a adentrarnos a lo que dice la Ley 31464, que es uno de los temas centrales de nuestra clase de hoy. Esta Ley 31464, que entró en vigencia el 5 de marzo del año 2022, ha modificado considerablemente lo que es el proceso de alimentos, porque ha traído consigo innumerables modificaciones al Código de los Niños y Adolescentes y al Código Procesal Civil, haciendo primero que el proceso sea simplificado, porque como nosotros sabemos, estas modificaciones han tenido como antecedente a la directiva número 7/2020 que se emitió durante la pandemia, en la cual se dieron las primeras luces de virtualidad en lo que se tiene que ver las audiencias, se dieron las primeras luces de la mesa de parte electrónica, se dieron las primeras luces respecto a que si la demandante no quería asistir a la audiencia, el proceso no se archivaba, sino el proceso continuaba su trámite, y otras como por ejemplo la labor que desempeña el juez, ya que el juez no viene a ser un mero juzgador, sino que el juez se convierte en investigador y como director del proceso en aquella persona que pueda recabar todos los medios de prueba tendientes a emitir una sentencia de fondo. Entonces, las primeras modificaciones que trae la ley 31464 están referidos a los requisitos que debe tener la demanda de alimentos. Como nosotros sabemos, el proceso de alimentos se puede interponer o se puede iniciar de dos formas. La primera, a través de una demanda convencional, cuando la usuaria o usuario contrata los servicios de un abogado y el abogado redacta su demanda y la presenta por mesa de partes. Y el otro es a través de los formularios gratuitos. Bien, si bien es cierto, nuestra administración interna en el Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo, a través de resoluciones administrativas, había regulado lo que es la mesa de partes electrónica, la ley 31464 la materializa al ya señalar dentro de la norma que existe mesa de partes electrónica o mesa de partes virtual, por la cual los abogados o las personas que deseen interponer demanda pueden ingresar sus demandas desde la comodidad de sus hogares, sus estudios, una cabina de internet, etc. Entonces, la primera modificación es que las demandas de alimentos ya no solo se aceptan físicamente en mesa de partes física, sino también pueden ser ingresadas a través de mesa de partes electrónica de manera virtual. Y el año pasado se ha promulgado la Ley de Justicia Itinerante, que también complementa esta modificación. ¿Por qué? Porque establece que las mesas de partes itinerantes dentro de la función que realiza, la función social que realiza el Poder Judicial de acercarse a las poblaciones más vulnerables, también permite la recepción de demandas en cada feria itinerante o campaña itinerante que tenga la Corte Superior. Es decir, ustedes habrán visto que hay ferias en parques, losas deportivas, comunidades nativas, comunidades campesinas, zonas rurales. En esas ferias existen mesas de partes itinerantes que recaban también demandas de alimentos. Bien, entonces ya tenemos que la virtualidad llegó al proceso de alimentos y puedo ingresar mi demanda, sea física o de manera virtual. La segunda innovación en este proceso es que antes, para iniciar un proceso de alimentos, era un requisito sine qua non que yo presente o adjunte el acta de nacimiento del menor alimentista. A la fecha, eso no es así. Si yo no tengo la partida de nacimiento, ya sea por carencias económicas, es decir, no tengo dinero para ir a la municipalidad y sacar una copia o no tengo dinero para ir al RENIEC, porque la partida demanda un costo, ¿no es verdad? Que es superior a los 10 soles. Entonces, si no tengo dinero, sea por motivo, no tengo el acta, mejor dicho, sea por motivos económicos o por motivos de lejanía, porque de repente asenté a mi hijito en otro departamento que está lejano a donde yo resido actualmente y no tengo los medios para obtener la partida, o cualquiera fuera el motivo, eso no es impedimento para presentar mi demanda de alimentos. Yo puedo presentar mi demanda sin el acta de nacimiento, pero deberé de señalar dónde está sentado mi hijo. Si lo inscribí en una municipalidad o ante la RENIEC, ¿para qué?
para que el juez pueda recabar de oficio el acta de nacimiento. Bien, pero lo que yo les recomendaría a raíz de esta modificación es que si tienen usuarias que tienen su copia de partida de nacimiento, la presenten, porque esto va a hacer que su proceso avance más rápido. Porque recuerden que el hecho que el juez tenga que cursar oficio a una municipalidad o al RENIEC para su remisión, lo que hace es demorar, porque no siempre estas entidades te responden de inmediato. Por ejemplo, la RENIEC. La RENIEC a la fecha juega un papel indispensable en los procesos de alimentos y más adelante vamos a ver por qué. ¿Qué más debe de contener nuestra demanda de alimentos? Deberá de contener los documentos o la sindicación del lugar donde trabaja el obligado alimentario. Porque puede ser que yo sepa que es docente, bien, pero no sé dónde trabaja, solo sé que trabaja acá en Ayacucho, entonces pertenecerá a la UGEL Huamanga, pero no sé exactamente cuánto gana. Yo debo de dar esa información en mi demanda de alimentos para que el juez de oficio recabe la boleta de pago o último contrato que el demandado tiene con la UGEL, que es quien contrata a los docentes para los entes estatales. De repente, el papá de mis hijos es contador y trabaja en una empresa. Yo sé dónde trabaja, pero no tengo los datos de su ingreso. Deberé de precisar dónde trabaja, su dirección, a fin de que el juez pueda recabar la información tendiente a generarse convicción respecto a lo que es la capacidad económica del obligado alimentario. ¿Qué más debe de contener esta mi demanda de alimentos? Debe contener la documentación que acredite el estado de necesidad del menor. ¿Pero qué estado de necesidad? Será aquel estado de necesidad particular, porque el genérico no se necesita probar, porque el niño, por solo ser menor de edad, se acoge a la presunción iuris tantum, que es que por su edad de menor de edad, él tiene necesidades como alimentarse, tener una vivienda, recibir educación, recibir asistencia médica, necesidad de vivienda y otros. Entonces, ¿qué necesidades especiales debo yo de acreditar? Por ejemplo, si el menor padece una discapacidad, requiere atención médica permanente o medicación permanente, o de repente realiza actividades particulares. De repente yo tengo un niño que estaba acostumbrado a un ritmo de vida, se podría decir, superior al mediano convencional. ¿Por qué? Porque el papá tenía capacidad económica. El niño estaba en 3 talleres en las tardes, cada taller con costo superior a los 300 soles. Entonces, esa es una situación particular que yo requiero acreditar y que yo requiero señalar en mi demanda para que el juez tenga conocimiento que no estamos hablando de un caso convencional, sino de un caso particular. Entonces, si yo tengo necesidades especiales que satisfacer con mi menor hijo, debo de especificarlo en la demanda. Ahora, otro aspecto importante es que en la demanda debo de señalar mi correo electrónico, debo señalar mi número de celular. ¿Para qué? Para que la audiencia se pueda realizar de manera virtual y te puedan enviar el link a tu correo o te puedan enviar el link de la audiencia a través de tu teléfono móvil. Avanzamos. Y otra modificación que nos ha traído la ley es que en los procesos de alimentos de niñas, niños y adolescentes está prohibido declarar inadmisible la demanda. Porque si el juez advierte que existe una omisión por parte de la demandante, pero una omisión que sea subsanable, bien, como por ejemplo, que no haya presentado los originales de sus medios probatorios, o como por ejemplo, que no haya adjuntado el acta de nacimiento, bien, en esos casos, el juez le concederá un plazo que no supere la fecha de realización de la audiencia única para que esta persona subsane su demanda, o más que subsanar, para que anexe la documentación que ha omitido señalar. Pero, ¿en qué casos sí se podrá declarar inadmisible? Cuando la información faltante no permita que el proceso avance, como por ejemplo,
si es que la señora omitió señalar el domicilio del demandado, o si es que la señora omitió o se confundió de demandado, porque muchas veces ocurren que en la partida de nacimiento el papá es uno y demandan a otro, pero no es porque la señora esté mal, sino porque muchas veces existen errores humanos al momento de digitar. Bien, en esos casos únicamente se podrá declarar inadmisible, porque sin la dirección del demandado o sin la identidad precisa en la demanda del obligado alimentario, este proceso no puede avanzar. ¿Y por qué no podrá avanzar? Ustedes podrán decir, pero doctora, en el acta estará el nombre correcto. Corríjalo usted ya, pues póngale ya de frente el nombre correcto. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque cuando yo le emplace al demandado, este demandado, al estar la demanda con su identidad mal escrita, demandará, mejor dicho, interpondrá una excepción de ambigüedad o oscuridad en el modo de proponer la demanda. Y es deber del juez calificar la demanda correctamente para que no existan interposición de excepciones por esta causal. Bien, entonces sabemos que no se debe declarar inadmisible salvo motivo de fuerza mayor y que el no presentar un acta de nacimiento no es causal de inadmisibilidad. Ahora bien, una vez que yo admito a trámite la demanda, debo de correr traslado la demanda de alimentos al obligado alimentario. Es importante que en el autoadmisorio se precise que el obligado alimentario tiene 5 días para contestar la demanda y que su contestación debe de tener un requisito indispensable para su admisión, que es que presente su declaración jurada de ingresos ante notario público o que presente la última declaración de rentas ante la SUNAT. Si el demandado absuelve la demanda sin este requisito, su contestación será declarada inadmisible y si no la subsana en el plazo será rechazada. Por ello es que el artículo 165 y 168 del Código de los Niños y Adolescentes precisa que el juez deberá especificar que el demandado tiene que presentar este requisito indispensable. Avanzamos y el artículo que ha sido modificado por el cual se cambia el rol que tiene el juez en los procesos de alimentos es el artículo 564 de la norma adjetiva, que establece que el juez debe recopilar información de oficio. ¿Qué información? Se preguntarán ustedes. Información de 3 instituciones importantísimas para generarse convicción respecto a los puntos controvertidos. La primera es la SUNAT, ¿bien? Que nos va a remitir o a la cual vamos a solicitar nos remita los últimos reportes de declaraciones juradas de renta anual que haya hecho el obligado alimentario ante esa institución. ¿Bien? Podemos solicitar los 3 últimos años. Por ejemplo, ahora que ya estamos 2025, estamos solicitando los reportes del 2024, 23 y 22. ¿Bien? Y la SUNAT nos remite un informe detallado y documentado, en el cual podemos ver qué es lo que tributa el obligado alimentario. Si éste trabaja para un ente público y gana bien, puede tributar hasta la 5ª categoría, 4ª categoría. Entonces, eso nos da una información respecto a su capacidad económica, porque los informes que te manda la SUNAT son completamente detallados. Una segunda institución a la cual le pedimos información es la de registros públicos. Los registros públicos, que es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, valga su redundancia, es aquella institución que recopila dentro de sus, ¿cómo se podría decir? Dentro de sus softwares o dentro de su base de datos, ¿bien? Lo que es la información de los bienes muebles e inmuebles de los ciudadanos peruanos. Es decir, los registros públicos nos informan cuántas casas, terrenos, carros, motos u otros que puedas tener. Entonces, cuando nosotros le pedimos la información, la SUNAT nos remite un informe también documentado, donde nos adjunta partidas registrales, copias literales, en las cuales nosotros podemos observar si el obligado alimentario compró un carro, cuándo lo compró, a cuánto lo compró,
¿Qué podemos observar? Cómo adquirió un bien inmueble, cómo adquirió un terreno, ¿bien? ¿Cuándo lo adquirió? ¿De qué manera lo adquirió? Si lo adquirió por un precio, lo adquirió por donación, lo adquirió de repente con hipoteca, ¿cómo lo adquirió? Toda esa información nos remite la SUNAR. Y una tercera institución importantísima es el RENIEC. El RENIEC, ¿qué información nos manda? Nos manda la información de que si el obligado alimentario tiene otros hijos menores de edad registrados como suyos. ¿Y para qué nos servirá esta información? Nos servirá para tener convicción respecto a la carga familiar del obligado alimentario. Porque recordemos que muchas veces el obligado alimentario es rebelde porque no absuelve su demanda. Entonces los jueces nos encontrábamos atados de manos, porque para el proceso, si el señor es rebelde, no obra ningún medio de prueba en el expediente que acredite su carga familiar, inferíamos que podía ser hijo único y le fijábamos un monto de pensión. Pero ¿qué ocurría? Que cuando al señor le notificaban su sentencia, él recién se preocupaba e interponía su recurso de apelación. Y en su recurso de apelación, actas de nacimiento de 4 hijos. ¿Y esto qué acarreaba? Acarreaba que el juez de segunda instancia tenga, uno, que declarar la nulidad de algún acto procesal, o dos, que tenga que revocar la sentencia y modificar el monto de pensión de alimentos. ¿Se dan cuenta? Entonces, a la fecha, eso ya no ocurre, porque antes de emitir sentencia, el juez recibe un informe del RENIEC en el cual quedan asentados los hijos que el señor tiene. Entonces, si el RENIEC me informa que este señor tiene 3 hijos más y el señor es rebelde, yo como juez tengo el deber de graduar el monto de pensión de alimentos porque el señor tiene 3 hijos adicionales al alimentista, entonces son 4. Y no es lo mismo fijar alimentos para 1 que para 4. Bien, entonces para ello es que se recaba esta información. Nos ayuda a resolver los puntos controvertidos, ¿cuáles? La capacidad económica del obligado y su carga familiar. Recordemos que le pedimos esta información a estas instituciones para que nos la remitan en un plazo que no exceda los 7 días hábiles, porque recordemos que el proceso de alimentos es simplificado y que podemos hacer el apercibimiento, o podemos efectivizar, mejor dicho, el apercibimiento, que es que si no cumplen con remitir la información, podemos remitir los partes al Ministerio Público para el ejercicio de sus acciones correspondientes. Avanzamos y nos especifica esta ley 31464 otra modificatoria, que es el contenido del auto admisorio de la demanda en los procesos de alimentos. Hasta antes de la dación de esta ley, el autoadmisorio no pasaba de ser la primera resolución que admitía a trámite el proceso. Otro fin no tenía. Solamente era admitir a trámite la demanda, córrase traslado al demandado. Téngase por ofrecido los medios de prueba. No tenía mayor trascendencia más que aperturar el proceso. A la fecha eso ha cambiado porque el autoadmisorio ya no es un mero auto de apertura del proceso, sino que contiene dentro de sí disposiciones importantísimas para el desarrollo del proceso, como por ejemplo, la fecha de realización de la audiencia. Ya no hay un autoadmisorio de menor de edad que no tenga la fecha para la realización de la audiencia. Una segunda novedad es de que el juez puede disponer, se recabe cualquier medio de prueba a través del autoadmisorio. Si yo leí la demanda y el señor es profesor que está adscrito a una UGEL, dispongo en el autoadmisorio se curso oficio a la UGEL para recabar su contrato, sus últimas boletas de pago. Bien, si es que la señora me pidió en su demanda, por ejemplo, su hijito padece de una enfermedad crónica, pero ella no accedió a su historia clínica o no cuenta con dinero para poder tener un certificado médico. Ella solicita que se recabe esa información, solicito al hospital me mande la historia médica o solicito al hospital me mande un informe médico. ¿Qué más dispongo en el autoadmisorio? Que se cursen los oficios a estas 3 entidades que hablamos, a la SUNAT, a la SUNARP y a la RENIEC. Y finalmente una novedad
que es para mí una de las más trascendentes, es que todos los autoadmisorios de menores de edad deben de contener la asignación anticipada de alimentos. La asignación anticipada de alimentos antes de la dación de ley era un derecho de acción que podía ejercer la parte demandante, pero no todos lo pedían. Algunos en cuaderno aparte pedían asignación anticipada. Otros no lo hacían y preferían esperar la sentencia. A la fecha, todos los autoadmisorios tienen la asignación anticipada. Y si hablamos de obligados alimentarios que cuentan con trabajo estable, se dispone, se curse oficio a su empleador para que proceda a retener el monto que dispone el magistrado. Avanzamos y otra de las novedades que también trae esta ley es la virtualización de las notificaciones, porque antes de la pandemia nosotros nos regíamos únicamente por nuestro Código Procesal Civil que decía que las notificaciones tienen que ser por cédula al domicilio real del demandado. Bien, si nosotros nos vemos o nos ponemos en el año 2020, por ejemplo, antes del 5 de marzo, teníamos que notificar al demandado en su domicilio por cédula. ¿Y qué ocurría si este señor vivía lejos o en una comunidad campesina o en una zona rural? Teníamos que mandar los famosos exhortos, que se demoran muchas veces en 2 meses, 3 meses en volver. Eso a la fecha ha cambiado. ¿Por qué? Porque a la fecha se puede disponer la notificación de los obligados alimentarios a través, 1, de sus casillas electrónicas, 2, a través de correos electrónicos y 3, que está permitido el emplazamiento de los demandados a través de servicios o aplicativos de mensajería instantánea para dispositivos móviles como lo son el WhatsApp o el Telegram. Entonces, este artículo ha permitido que nosotros notifiquemos en el día a cualquier obligado alimentario que se encuentre dentro de la jurisdicción del Perú y también a aquellos que están fuera del Perú. Tranquilamente puedo notificar a una persona que esté en Europa, por ejemplo. Yo he tenido un proceso de exoneración de alimentos contra una señorita que estaba en España. Se le notificó por WhatsApp y se realizó la audiencia virtual, también a través del aplicativo Google Meet. La señorita aceptó la exoneración porque ella es religiosa, es monja, y su papá ya pedía que se le exonere, pero no es que ella cobraba la pensión, sino la pensión le estaba cobrando su mamá acá en Perú, pero ella aceptó que se le exonere porque ella podía subvencionar los gastos de su mamá desde España porque ella ya percibía un ingreso en su condición de religiosa. Y de igual forma, he tenido procesos judiciales desde Ayacucho, con personas que están en Iquitos, con personas que están en Brasil, con personas que están en Bolivia, en Puno. Entonces, la virtualidad que llegó gracias a la pandemia, llegó para quedarse y facilitarnos el trámite de los procesos. También porque existía hasta antes de la pandemia un alto índice de frustración de audiencias, porque ya sea por temor u otros motivos, los obligados no asistían a las audiencias. En cambio, ahora al ser virtual, excepcionalmente falta. La mayoría de ellos asiste. De esta manera, disminuyéndose el índice de frustración de audiencias, lo que hace que la justicia sea mucho más efectiva, porque al ingresar el obligado a las audiencias únicas, lo que ocurre es que muchas veces arriban acuerdos conciliatorios y no se termina con el procedimiento del proceso, sino que termina por un mecanismo de resolución de conflictos. Avanzamos y debemos de saber que el proceso de alimentos en sí se desarrolla o se concentra en lo que es la audiencia única. Pero esta audiencia única no solo será para el proceso de alimentos primigenio, sino también será para los procesos de alimentos en las modalidades, como es la modalidad de aumento de alimentos, exoneración de alimentos, prorrateo de alimentos, reducción de alimentos y cambio en la forma de prestar alimentos. Todo lo que tenga que ver con alimentos y sus modalidades va a tener como estación más importante la audiencia única. ¿Por qué?
porque en esta audiencia el juez va a poder dar por contestada la demanda o declarar rebeldes. Posterior a ello, la siguiente etapa es la del saneamiento procesal. El juez declarará saneado el proceso, si es que no existieran excepciones deducidas. Y si es que las existieran, las resolverá para declararlas fundadas y disponer lo que corresponde, o para declararlas infundadas y sanear el proceso y establecer la relación jurídica procesal válida entre las partes. Una vez que se declara saneado el proceso, se pasa a una siguiente etapa, que es la etapa de conciliación. En esta etapa se pide a ambas partes del proceso que puedan expresar su propuesta conciliatoria. Y el juez actúa de mediador entre las dos partes, procurando que en una conversación ellos logren arribar a un acuerdo conciliatorio. Si las partes aceptasen el acuerdo conciliatorio, el juez emitirá un auto que apruebe el acuerdo conciliatorio y se concluye el proceso. Pero si las partes no aceptaran el acuerdo conciliatorio, se deja constancia y se procede a avanzar con la siguiente etapa procesal, que es la etapa de fijación de los puntos controvertidos. ¿Y cuáles serán los puntos controvertidos? En el caso de los alimentos propiamente dichos, los puntos controvertidos son tres. El primero, determinar el estado de necesidad. El segundo, determinar la capacidad económica de las partes. Y el tercero, determinar la carga familiar. Si hablamos, doctor, de aumento de alimentos, ¿cuáles serán los puntos controvertidos? En aumento de alimentos, determinar si incrementó el estado de necesidad del alimentista, determinar si incrementó la capacidad económica del obligado alimentario y determinar si el obligado alimentario tiene carga familiar. ¿Y qué pasa si la audiencia única es de exoneración de alimentos? ¿Cuáles serán los puntos controvertidos? Primero, determinar si el estado de necesidad del alimentista ha cesado o ha desaparecido. Segundo, determinar si el obligado alimentario ya no se encuentra en posibilidades de pagar la pensión de alimentos a favor del alimentista sin poner en riesgo su propia subsistencia. Tercero, determinar si tiene carga familiar. Cuarto, determinar si está al día en el pago de pensiones alimentarias. Bien, ahora, ¿qué ocurre o cuáles son los puntos controvertidos en un prorrateo? Primero, determinar si con las pensiones de alimentos de los demandados se ha excedido el 60% del ingreso que posee el obligado alimentario. Si es que no se hubiera excedido, esa demanda no tiene por qué haber iniciado. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero es el primer punto controvertido. Bien, establecer si se superó el 60 permitido por la ley. Segundo punto controvertido, determinar, bien, la asignación de un porcentaje a cada alimentista de acuerdo a su estado de necesidad. Bien, y finalmente, determinar cómo va el pago de pensiones de alimentos. Eso siempre y cuando sean menores de edad, porque vamos a ver más adelante que este requisito de estar al día en el pago de las pensiones alimentarias a la fecha es flexible. Es una cuestión de control difuso que tiene que hacer el juez. Bien, una vez que se fijan los puntos controvertidos, ya sea cualquiera de los procesos de alimentos o sus modalidades, se pasa a la admisión y actuación de medios probatorios. Bien, en la admisión de medios probatorios se oralizan los medios de prueba que han ofrecido tanto la parte demandante como demandada. Y en la actuación de medios probatorios se actúan los medios probatorios conforme lo establece el Código Procesal Civil. Como la mayoría de medios de prueba en los procesos de alimentos y sus modalidades son documentales, solamente se deja constancia de que serán valorados al momento de expedir sentencia, salvo que tengamos una declaración de parte. En esos casos se actúa primero la declaración de parte y luego los medios probatorios documentales. Una vez que se terminan de actuar los medios de prueba, corresponde que las partes hagan su alegato final. En esta parte se les concede el uso de la palabra a los abogados por el término de 3 o 5 minutos, dependiendo. Oralizan su alegato final y la causa queda expedita para sentenciar.
En este caso, el juez puede emitir una sentencia íntegra en audiencia, es leer toda la audiencia, perdón, toda la sentencia. O también puede optar por leer solo la parte resolutiva y formalizar la sentencia íntegra en el plazo de ley. O también el juez puede reservarse emitir la sentencia para emitirla en el plazo de ley, dependiendo de la complejidad y dependiendo de la carga procesal que afronta su juzgado. Y es así como avanza la audiencia única y se llega a la sentencia. Ahora bien, un aspecto importantísimo también que ha traído en modificación la ley 31464 es referido a la apelación de sentencias en los procesos de alimentos. Nosotros sabemos por regla general, por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el Código Procesal Civil, que todo medio de impugnación a una sentencia judicial tiene que ser concedido con efecto suspensivo. Esa es la regla general. Pero esta modificación al código, mejor dicho, al Código de los Niños y Adolescentes, artículo 178, nos cambia esto y nos genera la excepción al señalar que en los procesos de alimentos, las apelaciones de sentencia no se concederán con efecto suspensivo, sino serán concedidos sin efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? Que la sentencia empezará a surtir sus efectos desde su dación. Y el hecho que se interponga un recurso de apelación no suspende los efectos de esta sentencia, sino que seguirá su trámite regular de apelación, elevarse el cuaderno al superior jerárquico, pero que esta dilación en la apelación no afectará al menor alimentista. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo demandé, por ejemplo, a un policía que tiene un sueldo mensual y me sentenciaron a 20%, pido inmediatamente la ejecución anticipada de mi sentencia y se curse oficio a su trabajo y le empiezan a descontar el 20. El señor policía apela, la apelación se va a segunda instancia. Puede ser que después de 2 meses o 3 vuelva a la apelación, revocando y modificando el monto. Ya no va a ser 20, sino solo 15, pero ya se fue descontando el 20. Y lo que se hará es equipararlo a lo mucho que o el exceso que se descontó para que en el futuro se ponga al día y ya se efectivice solo el 15. O si confirma, no le perjudicamos al alimentista y ya desde el primer momento estamos descontando. Entonces, esa también es una novedad. Ahora, ¿qué ocurre cuando interponen recurso de apelación? Se forma el cuaderno correspondiente y se eleva al superior jerárquico, que es el juzgado de familia o los juzgados especializados en las zonas alejadas, donde no hay específicamente juzgado de familia. Hay juzgados mixtos, por ejemplo, que ven materia civil, familia, penal. Pero un órgano especializado es la segunda instancia. En estos casos, al igual que en primera instancia, el juez de segunda instancia tiene el deber en la audiencia única de escuchar la vista de la causa. Escucha la vista de la causa y puede también en ese acto emitir la sentencia de vista, pudiendo leer el íntegro de la sentencia de vista o también solo leyendo la parte resolutiva. Lo importante es que procuremos resolver las causas en la audiencia única y en la audiencia de vista de la causa. Pero también el juez de segunda instancia puede reservarse su derecho de resolver dentro del plazo de ley, como siempre, dependiendo de la complejidad o dependiendo de la carga procesal que asuma su juzgado. Y así, el proceso simplificado de alimentos es conforme ustedes lo están viendo en sus pantallas. Es un procedimiento completamente simple que básicamente va a tener 2 momentos trascendentales. El primero, al momento de calificar la demanda, porque la emisión del autoadmisorio reflejará o dispondrá innumerables actos para el trámite del proceso. Y el segundo momento trascendental es la realización de audiencia única, porque concentra todos los estadios procesales tendientes a resolver la causa a su finalización. Dicho esto, vamos a avanzar a lo que es
el aumento y reducción de los procesos de alimentos. Bien, entonces vamos a iniciar con esta primera modalidad, que es el aumento y reducción. Y para saber de qué se trata, tenemos al artículo 482 del Código Civil, que nos habla del incremento o disminución de alimentos. Y nos dice que la pensión alimenticia podrá incrementarse o reducirse según el aumento o disminución que experimenten las necesidades del alimentista por un lado y las posibilidades del obligado alimentario por otro. Entonces, este artículo nos genera dos presupuestos para los casos de aumento y reducción, que es determinar cómo varió el estado de necesidad del alimentista y determinar cómo varía la capacidad económica del obligado alimentario. Cuando el monto de pensión de alimentos es fijado en porcentaje de las remuneraciones del obligado, no será necesario hacer un nuevo juicio para reajustarla, porque ésta podrá reajustarse sola. ¿Qué quiere decir? Que si el obligado alimentario, cuando lo demandaron, le fijaron 20% de su remuneración y a la fecha este obligado ascendió en su trabajo, es decir, le mejoraron la remuneración, este 20% se gradúa automáticamente de la remuneración del obligado alimentario, percibiendo el alimentista un monto superior al monto inicial cuando se había fijado el porcentaje. Entonces, cuando la sentencia en los procesos de alimentos es en porcentaje, estas variaciones de remuneraciones lo que hacen es ajustarse automáticamente. Ahora, es importantísimo que nosotros sepamos que en el caso de aumento y reducción de los alimentos, quienes tienen que acreditar este cambio en el incremento o reducción del estado de necesidad del alimentista son las personas que demandan. Si yo voy a demandar un aumento, como mamá deberé de acreditar con mi abogado o en mi demanda por formulario que el estado de necesidad de mi hijo incrementó. Es lo primero que debo acreditar. No es como en el proceso de alimentos tradicional, que no tenía que probar nada. No. En el proceso de aumento, tengo que acreditar que mis gastos son mayores o que no me alcanza el monto que me pasa el obligado alimentario, con medios de prueba objetivos. Y también tendré que acreditar que la capacidad económica del obligado alimentario ha incrementado. ¿Cómo lo acreditaré? A través de documentos, a través de fotografías, a través de medios de prueba que acrediten que el obligado alimentario tiene ingresos superiores a los que tenía en aquella época que se me fijó nuestra pensión de alimentos. A ver, Carlitos Mamani, por favor, no rayes las diapositivas. Avanzamos. Tenemos que en los casos de reducción, variación, prorrateo y exoneración de pensión alimentaria, tenga que concurrir un requisito indispensable, que lo especifica el artículo 565A del Código Procesal Civil. Ay, se modificó. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? Bien. Bien, estábamos hablando de este requisito indispensable y este requisito está especificado en el artículo 565A del Código Procesal Civil, que nos dice que para que se admita una demanda por reducción, por variación, por prorrateo o exoneración de pensión de alimentos, el demandante u obligado alimentario deberá de acreditar encontrarse al día en el pago de las pensiones alimentarias. Eso es lo que nos dice el artículo 565. Pero miren ustedes,
Muchos podrán decir, doctora, pero este artículo ya no está vigente. La respuesta es no, sí sigue vigente. Lo que ha ocurrido es que este artículo ha sido materia de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, que ha establecido que este artículo, en algunos casos, es una barrera para el acceso a la justicia. Bien, y que no se puede aplicar de igual forma a rajatabla en todos los procesos. ¿Qué nos ha dicho el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema? Nos ha dicho que este artículo tiene que ser aplicado dependiendo el caso concreto. Bien, por ejemplo, en el caso de los menores de edad, el criterio particular que yo tengo es que sí se tiene que acreditar el estado de necesidad, perdón, el estar al día en el pago de las pensiones alimentarias. Ustedes se preguntarán por qué. Se tiene que acreditar porque a través de una de estas figuras se puede perjudicar al alimentista. Entonces, aquel que quiera reducir la pensión de un menor de edad deberá acreditar primero estar al día. Aquel que quiera variar la forma de prestar los alimentos, que puede ser en perjuicio del menor, tendrá que acreditar estar al día. Aquel demandado que quiera prorratear la pensión de alimentos de un menor de edad, tendrá que acreditar estar al día. Pero el criterio cambia cuando nos referimos a mayores de edad. Por ejemplo, tenemos el caso de alimentistas que ya cumplieron los 28 años. Es más, tenemos casos de alimentistas que tienen 40 años, pero casos en los cuales el obligado alimentario adeuda años de pensión. Para esos casos en los cuales ya hablamos de adultos que incluso superaron la edad máxima para percibir alimentos, ya no será necesario aplicar este artículo, sino aplicaremos el control difuso. Entonces, ¿este artículo está vigente? Sí, pero su aplicación va a depender del control difuso que haga el magistrado a cada caso concreto. Y por ello es que no hay un criterio uniforme, porque los magistrados muchas veces pensamos diferentes uno de otros. Bien, y eso no es malo, porque son criterios o interpretaciones que tengamos que hacer en el desempeño de nuestras funciones. Y eso no es materia de cuestionamiento. ¿Por qué? Porque todos los procesos judiciales tienen el derecho a la doble instancia. Porque puede ser que no esté de acuerdo la parte con el criterio del magistrado, pero no tenemos por qué generar un mayor conflicto por ello, sino simplemente interponer nuestro recurso y que un magistrado de la instancia superior evalúe si la resolución fue emitida conforme a ley. Avanzamos y tenemos lo que es la exoneración de pensión alimentaria en los procesos de alimentos. En nuestro país solo existen dos causales por las cuales yo pueda demandar exoneración de alimentos. La primera causal es cuando el obligado a prestar los alimentos no pueda seguir pagando la pensión sin poner en riesgo su existencia. Es decir, ya no tenga las condiciones para seguir pagando la pensión, porque el pagar va a significar poner en riesgo mi vida, porque voy a pagar y ya no voy a tener para comer, porque voy a pagar y no voy a tener para subsistir. Esa es la primera causal. La segunda es cuando el alimentista cuando en el alimentista, mejor dicho, haya desaparecido el estado de necesidad, cuando el alimentista ya no tenga necesidades. ¿Y eso cuándo ocurre? Eso ocurre cuando el alimentista terminó sus estudios universitarios y ya tiene un título. Ocurre cuando el alimentista de repente ya cumplió los 18 años y no sigue estudios superiores satisfactorios, entonces ya no hay una causal que obligue al papá a seguirle pasando pensión, ya no hay un estado de necesidad, porque recordemos que el estado de necesidad de un alimentista mayor de edad solo es por dos causales también. La primera
porque el alimentista padezca una discapacidad física o mental comprobada. Y la segunda, porque el alimentista sigue estudios superiores satisfactorios. No hay otra causal por la cual pueda percibir alimentos. Entonces debemos recordar ello. Volviendo a nuestro tema de exoneración, podrán demandar exoneración el obligado alimentario cuando su hijo ya no tiene estado de necesidad o cuando el obligado alimentario ya no se encuentra en condiciones de seguir pagando la pensión sin poner en riesgo su propia subsistencia. Ahora bien, la figura de la extinción de alimentos, que está regulado en el artículo 486 del Código Civil, nos señala que la pensión de alimentos se extingue cuando fallece el obligado alimentario o cuando fallece el alimentista. Bien, en estos dos casos se produce la extinción. Avanzamos y vamos a hablar de lo que es el prorrateo de alimentos. El proceso de prorrateo de alimentos se da cuando el obligado alimentario tiene la obligación de pagar dos o más pensiones de alimentos a dos o más alimentistas y que el pago de estas pensiones haga que se supere el 60% de sus ingresos mensuales. En ese caso, este obligado alimentario podrá plantear la demanda de prorrateo buscando que solo se le afecte el 60% permitido por ley y que ese 60% se distribuya entre sus alimentistas. Que los alimentistas no siempre son hijos, muchas veces tienen a sus progenitores, tienen a sus cónyuges, entonces se prorratea dependiendo el estado de necesidad. Ahora, el artículo 570 del Código Procesal Civil nos dice que el órgano jurisdiccional competente para poder demandar prorrateo es el juzgado del primer emplazamiento. ¿Qué juzgado será ese? Será el juzgado que sentenció o que celebró una conciliación del primer proceso de este señor. Si este señor tiene 3 procesos en diferentes lugares, el juez competente del prorrateo será el que conoció el primer proceso. Eso nos dice este artículo. Y nos dice que ese juzgado será el único competente para conocer esta demanda, que se tramitará en vía del proceso sumarísimo. Esto ya les expliqué. Y vamos a pasar a lo que es el cambio en la forma de prestar alimentos. Es algo que estaban un poco confundidos los estudiantes en la clase anterior, porque creían que por esta figura se podían cambiar los sujetos procesales. No sé si recuerdan la pregunta que me hizo un compañero y que dijo, ¿qué puedo hacer si es que yo varón, le pasaba pensión a la mamá de mi hijo, porque mi hijo vivía con la mamá? Pero a la fecha, la mamá ya me entregó al hijo. ¿Yo podré presentar una demanda de cambio en la forma de prestar alimentos para ya no pagar? Es la pregunta que me hicieron la sesión anterior. La respuesta es que no, porque ese no es el fin del proceso de cambio en la forma de prestar alimentos. Miren ustedes aquí la figura que les he traído. Este cambio en la forma de prestar alimentos va a servir únicamente ¿para qué? ¿Para cambiar la posición de demandante y demandado? No. Los demandantes van a seguir siendo demandantes, los demandados van a seguir siendo demandados. Eso no cambia. Lo único que cambia es la forma en cómo voy a pagar la pensión. Si yo tuve una sentencia o conciliación en monto fijo, como acá está en monto fijo, puedo demandar cambio en la forma de prestar alimentos para que ya no sea monto fijo, sino para que sea porcentaje. Y viceversa, si tengo una sentencia o conciliación
que me haya fijado la pensión en porcentaje, podré demandar el cambio en la forma de prestar alimentos para que ya no sea porcentaje, sino para que sea monto fijo. Es lo único que cambiará en este proceso. Ahora, ¿podré acumular la pretensión de aumento de alimentos al cambio de forma de prestar alimentos? Sí, por supuesto que puedo, porque puede ser que yo perciba una pensión de 300 soles y a la fecha el obligado alimentario ya tiene un trabajo fijo y una buena remuneración. Entonces, no solo voy a pedir que se cambie mi 300 a porcentaje, porque al cambiarlo, de repente mi 300 va a ser el 10%. Entonces, yo puedo pedir aumento de alimentos y cambio en la forma de prestar alimentos por el 40%, por ejemplo. Entonces, el juez cambia la forma y me aumenta la pensión de acuerdo a la nueva remuneración del obligado alimentario. Ahora, soy yo el papá que paga. Me quedé sin trabajo, de repente cesé o de repente simplemente me despidieron. Ya no puedo seguir pasando lo mismo de pensión que pasaba en porcentaje, por ejemplo. Bien, entonces, ¿puedo pedir yo que ya no pague por porcentaje, sino en monto fijo? Sí. ¿Y puedo acumularle la reducción? También. Y puede ser que en el juez previo juicio, previo medios de prueba, disponga que se cambie a monto fijo y en un monto menor al porcentaje que se había sentenciado inicialmente. Entonces, que quede claro que el cambio en la forma de prestar alimentos solamente va a modificar cómo vamos a pagar la pensión. Si va a ser en soles específicos, 100 soles, 300 soles, 400 soles, o va a ser en porcentaje, que es el porcentaje de la remuneración bruta mensual, que incluye bonificaciones, gratificaciones y otros, que perciba el obligado alimentario. Dicho esto, deben conocer que el proceso sumarísimo por el cual se tramita esta causa es igualito. Se interpone la demanda, se emite el autoadmisorio, se corre traslado al demandado para que absuelva la demanda, se le cita audiencia única. En la audiencia única pueden conciliar las partes, ya sea aumento, sea exoneración, sea reducción, sea prorrateo, pueden conciliar. Y si no concilian, se emite la sentencia y la sentencia se apela con efecto suspensivo. Solo en los procesos de alimentos en los cuales se va a fijar la pensión es sin efecto suspensivo. En los casos de exoneración, la apelación es con efecto suspensivo, en prorrateo también, en reducción también. Avanzamos. Tenemos también lo que es la audiencia única, que es idéntica a la audiencia que ya hemos explicado. Y finalmente les he traído estos links para que ustedes que están en la defensa puedan ustedes ubicar datos de los obligados alimentarios. Podemos acceder a la plataforma de salud para poder ver si este señor tiene seguro social. ¿Y qué nos indicaría si este señor sí tiene seguro social? Que tiene un trabajo fijo, porque el seguro social es para aquellos que tienen trabajo fijo, ¿no es verdad? Entonces nos da luces. También tenemos la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual nos arrojará si este señor tiene brevete y de qué nivel o categoría, porque hay categorías para vehículos particulares y hay otro para transporte público, maquinaria pesada, vehículos mayores. Entonces, si una persona tiene una categoría de brevete, por ejemplo, la A3, ¿no? Significa que esta persona maneja vehículos grandes. No es lo mismo que yo tenga uno que A3. Tengo las condiciones para poder generar trabajando si tendría un A3. Entonces, eso también nos da luces respecto a la capacidad económica. Luego también tenemos el link de la SBS que nos reporta las deudas. Bien, ustedes saben que cuando absuelven la demanda,
Los obligados alimentarios casi siempre señalan percibir el mínimo vital. ¿Qué pasa si yo entro al reporte de la SBS y me arroja que este señor tiene 3, 4 préstamos? ¿Ustedes creen que gana mínimo vital teniendo 3, 4 préstamos por sumas grandes? La respuesta es no, porque las entidades financieras han tenido que hacer una evaluación de su capacidad económica antes de prestarle el dinero. Y ante esas entidades, este señor ha acreditado que va a poder pagar esas cuotas, porque si no, el sistema financiero no te presta. Y eso también nos da luces a que este señor tiene capacidad económica. También tenemos la consulta RUC para saber a qué se dedica el señor, porque en su consulta RUC muchas veces ponen las especificaciones a qué se dedica. Luego tenemos las consultas vehiculares de la SUNAR y tenemos las consultas de propiedad de la SUNAR, que nos van a dar luces respecto a los bienes que posee. Y finalmente tenemos a la página del SUNEDU, el cual nos va a poder arrojar si este obligado alimentario es bachiller o ya es titulado o posee una maestría, e incluso aquí me faltó poner la página del Ministerio de Educación, porque existe una página donde se registran títulos pedagógicos y tecnológicos, no universitarios, ¿ah? Otros títulos. Y ahí también podemos acceder a estos títulos tecnológicos o pedagógicos que pueda tener el obligado alimentario, lo cual le genera la condición para poder trabajar y generar ingresos a favor de los menores alimentistas. Dicho esto, hemos terminado el aspecto teórico, bien, de la ley 31464 y la modalidad de los procesos de alimentos. Entonces, procederé yo, bien, vamos a poner una diapositiva bonita del proceso y procederé a responder las preguntas que tengan los estudiantes. Le vamos a conceder el uso de la palabra a nuestra moderadora, quien escogerá de las manitos alzadas o a las personas que quieran hacer sus preguntas para poder absolverles en este momento. Quedo atenta a las preguntas que ustedes tengan. Doctora Suri, por favor, si podríamos empezar. Sí, doctora, le voy a habilitar el audio a la doctora Karina. Karina, buenas noches. Doctora, buenas noches. Mi pregunta es si las notificaciones pueden efectuarse por WhatsApp u ¿En otro qué proceso? medio en los procesos de alimentos. Ya. En los procesos propiamente de alimentos en el que se va a fijar la pensión de alimentos a favor de un menor de edad, sí se puede notificar por WhatsApp. Pero si tú lo que vas a demandar es una reducción de alimentos, no se puede notificar por WhatsApp. Si vas a demandar una exoneración de alimentos, no se puede notificar por WhatsApp. Si vas a demandar un prorrateo de alimentos, no se puede notificar por WhatsApp, porque la virtualización de las notificaciones es en el proceso simplificado para fijar la pensión de niñas, niños y adolescentes. No es para perjudicar a los menores. La ley se hizo para acelerar el procedimiento y se le fije una pensión digna a un menor. No se hizo para que el papá le pida la reducción, la exoneración, el prorrateo. No. Por WhatsApp, solo cuando se va a fijar la primera pensión. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Estoy habilitando el audio al doctor Dani Castro. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Sí, doctora, ¿qué tal? Doctora, en la demanda primigenia de alimentos, la demandante puede fijar ya el porcentaje o el monto, o sea, ¿es opcional o es que el juez define si es porcentaje o monto de la pensión? Por favor. Gracias por tu pregunta, Daniel. La pregunta me va a permitir explicar un poco más este tema. Escúchenme, hijos. Quien decide cómo demandar es la demandante, porque el juez no puede escoger la forma cómo va a pasar alimentos. Si yo demando
monto fijo, el juez me va a sentenciar en monto fijo. Si yo solicito una pensión en porcentaje, el juez me va a sentenciar en porcentaje. No hay forma, es un imposible que yo demande porcentaje y el juez me dé monto fijo. Eso no puede ser, porque sería una sentencia extrapetitoria. El juez lo que hace a través de una sentencia es resolver el petitorio. Bien, el petitorio. Lo que tú pides, el juez te dará. Si tú pides monto fijo, 300, 400 soles, el juez te dará. Si tú pides 20%, 30%, el juez en porcentaje te resolverá. Y ojo, tenemos que saber cómo especificar el petitorio, porque en la práctica yo he visto colegas que demandan así, petitorio. Solicito que el obligado alimentario asista a su menor hija, Juanita Pérez, con una pensión alimenticia mensual de 500 soles, más gratificaciones, bonificaciones y otros beneficios de ley que percibe el obligado alimentario. Ese petitorio está mal redactado. ¿Por qué? Porque si yo voy a demandar monto fijo, no incluye ninguna clase de bonificación, porque las bonificaciones, gratificaciones y otros que percibe el obligado son una figura que corresponde al porcentaje, porque en el porcentaje sí se incluirán todas las bonificaciones que el obligado alimentario genere, porque estas bonificaciones no son constantes. Pueden ser que te paguen en escolaridad, en gratificación por fiestas patrias y Navidad. Hay otras instituciones que pagan productividad, otros que pagan viáticos, otros que pagan bonos. Entonces, el juez, ¿cómo va a poder determinar estas bonificaciones? Tendría que estar preguntando mes a mes cuánto gana y no hay forma. Las bonificaciones y gratificaciones son una particularidad del porcentaje. Entonces, si va a ser monto fijo o porcentaje, no depende del juez, sino depende de quién demanda. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Está habilitando el audio la doctora Brenda Roncal. Doctora, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Mire, en un proceso de alimentos que se ha emitido sentencia en el año 2023, sin embargo, el demandado apela esta sentencia, no está conforme con el monto. Sin embargo, pese a ello, la demandante, pese a que no hay un pronunciamiento desde el año 2023, bueno, todo el año 2024, solamente se ha elevado los actuados al juzgado de familia, pero no hay un pronunciamiento en sí. Y pese a ello, la demandante ha iniciado un nuevo proceso judicial de aumento de alimentos. Entonces, ha iniciado un proceso judicial cuando aún no existe una sentencia consentida, ¿no? Y el juzgado ha admitido a trámite esa demanda y ha emitido una sentencia. Ante ello, ¿es posible apelar esa decisión tomando en cuenta de que no hay un pronunciamiento en el proceso primigenio, que es el proceso de alimentos? Bien, al año 2023 ya se encontraba vigente la ley 31464. ¿Eso qué quiere decir? Que la sentencia que se emitió en el año 2023, al ser apelada, es sin efecto suspensivo. Por lo tanto, que no se requería que ésta ya haya sido resuelta para interponer una demanda de aumento. Bien. Entonces, en este momento tú me dices que todavía no hay un pronunciamiento del alimentos y ya tienes una sentencia del aumento. Tú podrías optar por apelar bajo el fundamento de que la sentencia todavía no estaba consentida y que a la fecha todavía no hay un monto establecido o fijo que del cual podamos nosotros guiarnos para el aumento. Porque imagínate tú, vamos a poner este ejemplo, que en el proceso de alimentos del año 2023 le hayan fijado una pensión de 300 soles. Vamos a poner el caso, ¿bien? Que fue 300 soles. El señor apeló y todavía no resuelve. La señora le interpone una demanda de aumento y en este aumento le aumentan a 400.
Pero resulta que cuando la señora ya tiene la sentencia de 400, el juzgado del primer proceso revoca la sentencia y le aumenta 400 también. No tendría sentido de ser. Bien, entonces yo quiero pensar que como la sentencia fue sin efecto suspensivo, concedida la apelación de la sentencia primigenia, es que el segundo juzgado, admitió a trámite el proceso. Quiero pensar que fue por ello. Pero a mí me parece, sí, un poco, ¿qué término podría utilizar? Un poco imprudente que se haya sentenciado primero un aumento que resolver o esperar que se pronuncie en la segunda instancia, porque podría darse la emisión de sentencias contradictorias. Entonces, yo, si tú me preguntas mi opinión personalísima, sí apelaría. ¿Por qué? Porque la segunda instancia podría resolver declarando nulo todo el proceso al no existir una sentencia consentida de la cual se pueda tener como base para el segundo proceso de aumento de alimentos. Esa sería mi respuesta. Avanzamos al siguiente participante, por favor. El doctor Jonathan Rodríguez. Intento, doctora, su audio. Correcto. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Doctora, yo tengo dos preguntas. Una, ¿cuál es el grado de participación dentro de la audiencia única que va a tener el declarado rebelde? Uno, y si puede participar activamente. Lo siguiente sería si dentro de un proceso o de alimentos la demandante obvia consignar en su demanda que previamente había habido un acuerdo de conciliación y al momento de contestar, como el demandado no contesta y es declarado rebelde, entonces este acta de conciliación podría ingresar como prueba de oficio o como prueba extemporánea. Entonces, ¿qué tanto se valora, doctora, este medio de prueba? Bien, gracias por tu pregunta. Primero vamos a partir de lo siguiente. Bien, en el proceso de alimentos, propiamente dicho, no existen medios probatorios extemporáneos. Bien, no existen. Por favor, el Código de los Niños y Adolescentes señala que en vía procedimental del proceso único, los medios de prueba se incorporan al proceso al interponer la demanda y al contestar. Posterior a ello, tú quieres presentar algún medio de prueba posterior a la realización de audiencia única, ya no es posible incorporarlo al proceso. Ya no es posible porque ya terminó el estadio. Muchas veces he visto en la práctica que el expediente está listo para sentenciar y me presentan nuevas pruebas. ¿Cómo retrotraigo el proceso? Eso es imposible. De repente puedo hacer un alegato final y adjunto mis medios de prueba como para secundar mi alegato o se tenga presente, pero ya no se pueden incorporar medios de prueba al proceso. Eso es lo primero. Lo segundo, si el demandado fue declarado rebelde, ¿podrá asistir a la audiencia, participar activamente? Es la pregunta. La respuesta es sí. El hecho que haya sido declarado rebelde al demandado no le limita de forma alguna su participación en la audiencia única, porque él puede participar y es más, lo recomendable es que los demandados asistan a la audiencia pese a que son rebeldes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no incorporan ningún medio de prueba al proceso, el juez podrá disponer de oficio que se tome su declaración de parte para saber de su propio testimonio a qué se dedica, si tiene carga familiar, cuánto es el ingreso que percibe. Ahora, en el caso particular que tú me preguntas, la señora fue donde su abogado y omitió, se le olvidó especificar que antes de la demanda había celebrado un acta de conciliación. El señor no se defiende, es rebelde, pero el señor se entera de la audiencia y va al juzgado y lleva su acta de conciliación. Yo soy rebelde y voy. Y en la audiencia digo, señora juez, tengo que decir algo. Yo con la señora ya celebré una conciliación extrajudicial. Entonces el juez
en la etapa de saneamiento procesal, incorporará ese acta de conciliación que ha presentado el obligado alimentario y en saneamiento nada más dará por concluido el proceso, nulo todo lo actuado y concluido el proceso. O también el juez puede optar por declarar saneado y admitir como medio probatorio de oficio ese acta de conciliación y declarar improcedente en sentencia, declarar improcedente la demanda o infundada la demanda. Y sí se puede incorporar ese acta de conciliación como medio probatorio de oficio. Ahora, es importante que ustedes sepan que si es que se les olvidó presentar algo importantísimo en su demanda y contestación, lo pueden llevar a la audiencia única. Y en la audiencia única pedirle al juez que lo incorpore de oficio al proceso. Pero, ¿qué cosa puede incorporar de oficio al proceso? Por ejemplo, voucher que sí le pago pensiones a la alimentista. Es innecesario, porque las pensiones alimentarias no son retroactivas, sino van a futuro. Entonces, que tú hayas pagado antes o no, no es un medio de prueba relevante. Ahora, ¿qué sí será medio de prueba relevante? Por ejemplo, que existe un acta de conciliación previa. ¿Qué cosa es otro medio probatorio relevante? Que tú presentes actas de nacimiento de tus otros hijos o que presentes un certificado médico, un informe médico respecto a tu estado de salud, ¿no? Documentos que vayan a aportar a resolver la controversia. En el caso de los alimentistas, la señora se olvidó decir que su hijito padecía una discapacidad y lleva su carné de CONADIS a la audiencia única y dice, mi hijito sufre discapacidad, un medio de prueba importantísimo. El juez podrá disponer su incorporación como medio probatorio de oficio. Continuamos con la siguiente pregunta, por favor. Doctora María León, habilitando su audio. ¿Aló? ¿Me escucha, doctora? Sí, María, te escucho. Muchas gracias, doctora. Excelente exposición. Doctora, una consulta, solo la verdad que me quedó duda ahorita. Cuando yo demando, cuando la demandada, o sea, su pareja gana 10.000 soles por remuneración, pero tiene otros ingresos por 3.000 soles. Si quiere ella pedir un 60%, ¿es con todo o es solamente la remuneración? O sea, otros El ingresos tienen 3.000 soles. Perfecto. Cuando tú demandas porcentaje, tiene que ser de un ingreso permanente que el demandado tenga. Por ejemplo, de su remuneración. Salvo que tú tengas un medio de prueba que acredite que el señor tenga los 3.000 mensuales también. Por ejemplo, si tú vivías con el señor, gana 10.000 y tenían ustedes un departamento que arrienda por 3.000 soles mensual y tú tienes el contrato de arriendo por el cual él percibe 3.000 más, ahí es diferente. Si tú tienes acreditado el ingreso permanente de los 3.000 soles, puedes incluirlo en ese 60%. Pero si no, no. ¿Por qué? Porque ese otro ingreso no es permanente. Es como cuando yo quiera demandar en porcentaje a una persona, un comerciante independiente. ¿Bien? No podría yo demandar en porcentaje a un comerciante independiente. Por ejemplo, a un señor que tiene una tienda de ropa. Y yo no me conviene demandarle en porcentaje. ¿Por qué? Porque en un mes él podrá ganar 5.000 y de repente al siguiente mes 1.000. Y no existe un ingreso constante para aplicarle el porcentaje. Entonces ahí me convendría mejor el monto fijo. Pero si yo tengo al papá de mi hijo con un trabajo estable como profesor, abogado, ingeniero, contador que trabaja en una empresa o incluso como un operario, un obrero, lo que fuera, que percibe una remuneración permanente, ahí sí me conviene demandar porcentaje.
¿Por qué? Porque como trabajador permanente va a recibir gratificaciones, bonificaciones, pago de productividad y otros que ingresen a su boleta mensual y de su haber bruto le afectará el porcentaje. Así es, hija. Pasamos a la siguiente pregunta. Al doctor Javier le está habilitando su audio. Sí, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Doctora, mi pregunta es, en un proceso de alimentos, ¿qué resoluciones que emita el juzgado de paz letrado son de carácter obligatoria para que sean notificados al demandado, teniendo en cuenta que este demandado, en su contestación de demanda, se ha personado con su abogado y ha presentado un domicilio procesal en su casilla física? Le digo esto porque en una resolución de aprobación, donde se aprueba una pensión de alimentos, una liquidación, yo hablé con la especialista y le dije que notifique a la dirección real del demandado. Ella me dijo que no estaba obligada a hacerlo porque él se había personado con su abogado y le había presentado una casilla física a su abogado y que la ley solamente lo obligaba a notificar a esa casilla física del Bien. abogado. Muchas gracias por tu pregunta. Escúchenme ustedes. No se habla de casilla física. Eso es un domicilio procesal. Bien, primero nombremos las cosas por su nombre. El domicilio real del obligado alimentario es su casa. El domicilio procesal, la dirección de la oficina de su abogado, y tenemos también lo que es la casilla electrónica. Para fines de liquidación de pensiones alimentarias, bien, se le tiene que notificar al obligado alimentario con la liquidación. La norma establece que toda resolución tiene que ponerse en conocimiento del demandado. La liquidación se puede notificar al domicilio procesal. ¿Por qué? Porque el obligado alimentario precisó su defensa y precisó su domicilio procesal. Y se entiende que cuando una persona fija el domicilio procesal es porque sabe que le pueden notificar ahí y él tiene que tener comunicación con su abogado. Pero cosa diferente ocurre con la aprobación de la liquidación y con el requerimiento de pago. ¿Por qué? Porque la ley establece que la aprobación y el requerimiento tienen que ser notificados ya no al domicilio procesal, sino al domicilio real del obligado alimentario, porque de estas cédulas de notificación van a depender la comisión del delito de omisión a la asistencia familiar. Y sí, estas dos tienen que ir a su domicilio real. Y es lo que nos exige la Fiscalía cuando se remiten los partes judiciales a la Fiscalía de turno para que incoen el proceso inmediato por omisión a la asistencia familiar. Entonces recordemos que hay resoluciones que basta con que se notifique en la casilla electrónica. Otras se pueden notificar al domicilio procesal y otras son de cumplimiento obligatorio de notificación en domicilio real. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Oriana Salas, se le está habilitando el audio. Hola, buenas noches. Sí, doctora, yo tenía una consulta que quedó pendiente también de la información anterior de la clase. Había comentado usted que cuando es por vía extrajudicial no se fija, allí los jueces de paz o notario obviamente no fija una pensión alimentaria, pero si las partes allí llegan a un acuerdo en ese acto conciliatorio y posteriormente el obligado alimentario no quiere cumplir con esa obligación, ¿hay forma de hacer valer ese acuerdo extrajudicial o allí ya se procedería a hacer una demanda por pensión de alimentos? Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. Bien, tenemos nosotros dos formas de obtener una pensión de alimentos. Es una
a través de la vía judicial, cuando yo demando ante el juzgado la pensión de alimentos, y otra vía extrajudicial, que puede ser en los centros de conciliación extrajudicial o ante un juez de paz en las comunidades alejadas, donde no hay órganos de la justicia ordinaria. Entonces, ¿qué pasa si yo me fui con mi expareja a un centro de conciliación extrajudicial y firmamos un acuerdo de conciliación y quedamos que él me va a pasar 300 soles mensuales? Bien, resulta que el señor pagaba todos los meses, pero de un momento a otro deja de pagar. Lo que debemos de hacer es que esperamos que se acumulen 3 pensiones, porque para poder ejecutar ese acta de conciliación se requiere que exista una deuda superior a 3 pensiones. Una vez que este señor se atrase 3 pensiones, tú estás expedita para interponer una demanda de ejecución de acta de conciliación. Así se llama el proceso, ejecución de acta de conciliación. Y se tramita en proceso único de ejecución. Bien, por lo cual, y es un procedimiento completamente diferente al que les expliqué hoy. El tema de ejecución de actas de conciliación en materia de alimentos lo vamos a tocar en la siguiente clase, pero te voy a dar más o menos unas luces de cómo es el proceso. El proceso es completamente diferente porque es un proceso en el cual ya no se va a debatir el estado de necesidad, la capacidad económica, no. Simplemente se va a ordenar que el señor pague lo que debe y se emite el mandato ejecutivo, que es la resolución 1, y se dispone que el señor pague la deuda que tiene en el plazo de 5 días. Se le notifica al señor, no paga en los 5 días, se emite el auto que ordena llevar adelante la ejecución. Se le notifica al señor, no dice nada, se le requiere a través de una resolución de requerimiento el pago, no cumple y se dispone la remisión de partes al Ministerio Público para que incoe el proceso de omisión a la asistencia familiar. Entonces, no es que las actas extrajudicial no tengan validez, por supuesto que tienen validez porque se constituyen en títulos ejecutivos, solo que tienen una vía procedimental diferente al proceso de alimentos. Y lo vamos a ver a más detalle en la siguiente clase. Pasamos a la siguiente pregunta, doctora. La doctora Sharon Nieves. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. En el caso donde existe ya un proceso de alimentos con una sentencia, ¿no? Y posterior a eso, los padres llegan a una conciliación de tenencia compartida respecto a los menores, ¿no? Extrajudicialmente, ¿no? Una tenencia, en un acuerdo conciliatorio extrajudicial. ¿Cómo queda el tema de la pensión de alimentos en ese caso? Bien. ¿Qué se tendría que presentar? ¿La exoneración? No. En menores de edad no hay exoneración de alimentos, hijos. Cuando se fija la pensión de alimentos de un menor de edad, no se puede demandar exoneración porque recordemos que los alimentos en menores de edad son irrenunciables. Bien, entonces, si tú tenías una sentencia de alimentos a favor de tus hijos y posterior a ello suscribes una tenencia compartida, en esta tenencia compartida extrajudicial que tú haces, deberás de especificar cómo es la tenencia compartida y cómo van a asumir ambos padres la manutención de esos niños. Ahí se tiene que especificar, porque recordemos que la tenencia compartida no es una fórmula que se va a aplicar, sino la tenencia compartida es una figura muy amplia. La tenencia compartida puede ser que esté con la mamá 3 días y medio y con el papá 3 días y medio, como puede ser que esté con la mamá de lunes a viernes y con papá sábado y domingo, o puede ser que esté con la mamá 11 meses del año y con el papá 1 año. La tenencia compartida es una figura muy amplia que se va a especificar dependiendo el acuerdo que tengan las partes. Y en esa tenencia compartida se debe especificar de acuerdo a cómo se va a manejar la tenencia, cómo se van a asumir los costos de este menor alimentista.
Y una vez que se pongan de acuerdo y en esta tenencia se especifique cómo van a asumir la obligación alimentaria, lo que se pide al juzgado es que se homologue ese acuerdo conciliatorio para que ya rija ese acuerdo conciliatorio y no la sentencia primigenia de alimentos. Porque recordemos que el proceso de alimentos es el único proceso que permite que se cambie la pensión de alimentos en el tiempo. Que yo obtenga una primera sentencia por 300, una segunda sentencia por 500 y ya no tiene efectos la primera sentencia y de repente me demandaron reducción y se reduzca a 400, ya no tiene valor la segunda sentencia y así vaya cambiando en el tiempo. Es el único proceso que permite que varíe el monto de pensión en el tiempo a través de las modalidades del proceso de alimentos. Avanzamos a la siguiente pregunta, por favor. Bien, estoy habilitando el audio del doctor Jorge Guillermo. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Cuánto gusto agradecerle por su ponencia, muy ilustrativa. Solamente quería hacerle una pregunta al respecto. Eh, Hay un profesor que ha fallecido el anteaño pasado y tenía pues una hija extramatrimonial y le estaba haciendo la pensión de alimentos en un porcentaje del 20%. Entonces, al fallecer, en este caso ya se extinguiría la pensión de alimentos de una manera automática o, digamos, en este caso, la viuda tendría que solicitar que se extinga la pensión de alimentos o quién tendría que ser. Bien, en este caso va a depender del caso concreto. Bien, vamos a hacer con ejemplos les voy a explicar para que entiendan bien. Vamos a hacer de cuenta que Rosita le había demandado a Juan, ¿bien? Y le habían fijado la pensión en monto fijo. Juan tenía que pagar los 300 soles, ¿bien? Entonces Juan fallece, entonces ya Juan no paga, ¿no? Entonces la pensión se extingue inmediatamente. ¿Por qué? Porque Juan ya no paga y no hay forma de que Rosita cobre. Se extingue automáticamente. Bastará con que Rosita ponga en conocimiento del juzgado que la otra parte falleció y sale un auto de extinción de la pensión alimentaria. Pero vamos a otro caso. Resulta que Juanito es policía. ¿Bien? Juanito es policía. Y la mamá de Juanito le demanda alimentos porque la señora necesitaba. ¿Bien? Y le fijan en el juzgado a favor de la mamá de Juanito el 20% de su remuneración. Entonces Juanito está conforme, le está pasando a su mamá su pensión, porque hay un mandato judicial de descuento por planilla. Resulta que la mamá de Juanito fallece, ¿bien? La señora muere. ¿Y qué ocurre? Como la policía no tiene conocimiento de este fallecimiento y la policía no puede automáticamente suspender el descuento si no es solo por mandato judicial, le siguen descontando todos los meses a Juanito la pensión para su mamá fallecida. Juanito ha presentado a la policía su documentación diciendo mi mamá ya falleció y la policía le dice yo no puedo suspender el descuento si no es por mandato judicial. Para esos casos es que Juanito tendrá que interponer una demanda de extinción de pensión alimentaria para que el juzgado emita una sentencia de extinción por la cual se suspende el descuento por planilla. Para casos como ellos. Entonces no es que en automático se extingue, sino que puede ser que pese al fallecimiento se siga dando el descuento y para esos casos se tiene que demandar la extinción. Pasamos a una siguiente. Doctora, disculpe, Sí, dígame. pero prácticamente en este caso la demandante no está haciendo pues la demanda de extinción. Entonces prácticamente en este caso para los, digamos, Pero el señor ya las deudas tiene. sociales lo está todavía considerando su pensión. A ver, este señor falleció, ¿bien?
El señor ya no percibe remuneración, no percibe nada. Entonces, ¿de qué le están considerando la pensión, hijo? ¿De qué deudas sociales me hablas? O sea, el profesor tiene unas deudas sociales prácticamente que le están dando a ella el 20% más de lo que se está considerando dentro de la sucesión intestada. Por ejemplo, en el CTS ha cobrado el 20% de su pensión de alimentos más lo que le corresponde de acuerdo a la sucesión intestada, que es entre la viuda, Es que son la cosas hija y su otra hija. completamente diferentes, hijo. A Ya, ver, la sucesión intestada es una cosa aparte. Lo que le corresponde a una persona por porcentaje de sucesión intestada es un derecho hereditario que la ley establece. Si claro. además de ello, a mi hijo menor de edad le corresponde un porcentaje de su CTS porque la pensión de alimentos era en porcentaje y le afectan el último CTS de su papá, el 20% es lo que le corresponde por ley. Es lo que corresponde. No es que ahí esté cobrando de más la señora, es lo que le corresponde al derecho del niño y lo que le corresponde a ella, me imagino, por sucesión intestada en su condición de cónyuge. Bien, son cosas completamente diferentes, no tienen nada que ver una con la otra. Bien, avanzamos así a la siguiente pregunta. Está habilitando el audio a la doctora Daisy. Buenas noches. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Quería consultarle, el rubro de los gastos operativos de un magistrado puede entrar dentro de lo que se consideran ingresos económicos susceptibles de ser calculados, descontados para fines de la pensión alimenticia. Sí pueden ser incluidos dentro de lo que es su remuneración. Va a depender de la forma como se plantee la demanda. Si tú estableces del haber bruto mensual que percibe un magistrado, incluyen todos los ingresos que ingresen a su boleta de pago mensual. Porque a Comprendo, doctora. diferencia del Ministerio Público, en el Poder Judicial los gastos operativos están dentro de la misma boleta de haberes. En cambio, en el Ministerio Público les pagan los haberes en una boleta y los gastos operativos en otra. Pero pese a ello hay un pronunciamiento ya que establece que los gastos operativos forman parte del ingreso mensual de los magistrados. Entonces, doctora, disculpe, por más que los gastos operativos estén en boleta aparte, sí pueden descontarse también de ese. Sí. Por eso Gracias. es importante que cuando ustedes demanden puedan especificar bien su petitorio. Cuanto el petitorio sea más preciso y claro, habrá menos ambigüedad al momento de resolver. Comprendo, doctora. Muchas gracias. Gracias a usted por su pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. A ver, por favor, la siguiente pregunta. A ver, mientras tanto le va a habilitar el audio al doctor Javier. Doctora, ¿me podría decir la base legal que indica que el juzgado está obligado a notificar las resoluciones donde se aprueba una liquidación de pensiones devengadas y una resolución donde se haga efectivo el perseguimiento? ¿Cuál es la base legal que obliga al juzgado a notificar a su domicilio real del demandado? Bien, ahorita no tengo a la mano los artículos específicos, pero para la siguiente sesión lo voy a traer. Y es más, existe un pronunciamiento ya de la Corte Suprema en la cual ha establecido qué piezas procesales se deben remitir
para que se incoe el proceso de omisión a la asistencia familiar. Y ahí lo especifica muy bien. Para la siguiente clase les voy a traer y ahí ustedes van a poder ver también qué piezas procesales se remiten a la Fiscalía. Bien, les voy a dar todos los artículos y la resolución para que puedan ustedes visualizar. Excelente, doctora, Bien, gracias. gracias a ustedes. Siguiente pregunta, por favor. Ya, doctora, del chat voy a leer, dice, la doctora Andrea dice, ¿la demanda de aumento de alimentos se tramita en la vía de proceso único o sumario? Sumarísimo. El aumento de alimentos se tramita en la vía procedimental que corresponde al proceso sumarísimo. Pero recordemos que en la práctica el proceso sumarísimo con el proceso único son exactamente lo mismo en lo que tiene que ver a estadios procesales y plazos procesales. Son exactamente idénticos, solamente que hablamos de un proceso único como para referirnos a un proceso más urgente cuando se trata de menores de edad. Le está habilitando el audio a la doctora Ami Santiago. Bien, le escucho. Buenas noches, doctora. ¿Se me escucha? Sí, le escucho. Buenas noches, doctora. Un placer. Muy honorable sustentación. Doctora, tengo una consulta. Quería saber eh, en base a qué se sustenta o cuál es la interpretación del juez o de la jueza en el momento de dictar una pensión de alimentos, porque si bien sabemos que es hasta un 60% de un sueldo básico, en este ejemplo podría ser un sueldo básico, entonces, un ejemplo, ¿no? Si es que se le interpone el 60% del sueldo mínimo, aún sabiendo que el demandado solamente tiene un hijo, en este caso solo un alimentista, pero ¿cómo saber si tal vez de acá en unos años tiene a otro hijo, ¿no? Muy aparte. Entonces, ¿cómo se basaría en ese aspecto si ya tiene una sentencia con un 60% del sueldo básico? ¿Cómo sería la situación para el segundo hijo? Bien, lo que debemos de tener en claro es lo siguiente primero, ¿bien? Que muchas personas hablan o se refieren, a ver dónde estamos, aquí. Muchas personas se refieren o se dejan llevar por lo que dicen en las redes o por lo que escuchan en algún momento o por lo que alguien dijo, que le tienen que dar el 60%. Eso no es así, ¿bien? Si bien es cierto, la ley establece que se puede afectar el 60% de la remuneración de un obligado alimentario, pero no es que tú tienes un hijito y demandas el 60% y el juez te da el 60%, no es así. La pensión de alimentos se fija, me parece que no has asistido a la primera sesión, pero con mucho gusto te lo voy a explicar. La pensión de alimentos se fija en base al artículo 481 del Código Civil, que establece que la pensión de alimentos se fija primero en base a las necesidades del alimentista. ¿Y qué son sus necesidades? Todo lo que requiere para vivir, pero de acuerdo a su edad. Si hablamos de un bebé de 1 año, jamás le vamos a dar el 60%, porque su estado de necesidad no justifica que se le dé un 60%. Y el segundo supuesto que habla el artículo 481 es de la capacidad económica del obligado alimentario. Y son aspectos que se van a tener que probar en el proceso. No es que yo demando por demandar 60% y el juez tiene que darme 60%. No, todo va a depender de los medios de prueba que se actúen en el proceso. Si tú en el proceso logras acreditar que tu estado de necesidad es tal y que deberías de percibir un 60%, seguramente el juez lo analizará y te concederá un porcentaje que te corresponde. Pero no es que necesariamente tú pides el 60 y te dan el 60. No. Y también recordemos que la pensión de alimentos se fija, como es por la edad del menor, en un porcentaje, en un monto prudente, porque se sabe que en el futuro, a medida que crece el menor, se plantean procesos de aumento de alimentos. Si se te diera, vamos a poner un caso hipotético,
tu niño tiene 1 año, tú demandas 60% y bien, te concedieron tu 60%. La pregunta será, cuando el niño tenga 5, 8, 10, 14, 15 años y quiera un aumento de alimentos, ¿qué ya se le va a aumentar si ya le dieron el máximo? Entonces, no funcionan las cosas así, hija. Si no, los montos de pensión de alimentos se regulan conforme establece nuestro Código Civil, cumpliendo presupuestos procesales, como el estado de necesidad, donde se evaluará primero su edad, si está en edad escolar, en qué edad escolar está, en la edad inicial, primaria, secundaria, universitaria, si es un niño común o es un niño con necesidades especiales, como de repente su estado de necesidad, padece una discapacidad, tiene una enfermedad crónica, requiere medicación permanente. Todos esos aspectos se evalúan. Los magistrados en los juzgados de paz letrado no tenemos una tabla de máximos y mínimos. No, cada caso es particular. En alimentos no hay 2 casos iguales, porque nos podemos encontrar siempre frente a eventualidades o frente a particularidades de cada caso concreto. Entonces, no existe un máximo ni un mínimo. Ahora, si a la señora le fijaron una primera pensión y ahora nació un segundo hijo, ¿cómo queda este segundo hijo respecto al primero? Para ello, el demandado, el obligado alimentario, tiene las figuras legales para interponer las acciones que correspondan, destinados a querer dar lo mismo a sus 2 hijos, destinado a reducir a uno para dar el otro, destinado a prorratear. Existen las figuras y las tiene que accionar. No es que el primer proceso tiene que estar pensando que él va a tener más hijos, no. Si él tiene más hijos, él le corresponderá accionar los mecanismos que correspondan. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Está habilitando el audio al doctor José Antonio Lizana. Doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, doctora? Doctora, solamente de forma precisa, ambos padres llegaron a un acuerdo y han retomado su relación y deciden acudir a un centro de conciliación para dejar sin efecto una sentencia de alimentos, la pensión de alimentos. Entonces, en el acuerdo se comprometen en asumir la responsabilidad ambos padres. Y ese acta lo presentan al juzgado de paz letrado para que pueda ser aprobado y se deje sin efecto. Entonces, ¿es válido ese acta, doctora, para poder dejar sin efecto una sentencia? ¿O cuál sería el procedimiento? Ninguna sentencia judicial se puede dejar sin efecto, para empezar. ¿Por qué? ¿Porque lo dice el código? No, porque lo dice la Constitución Política del Perú. Las sentencias judiciales son de cumplimiento obligatorio. Por un acta de conciliación yo no puedo decir déjese sin efecto mi sentencia judicial. No, ese es un imposible jurídico. Bien, ahora, si se dictó una sentencia para un menor de edad que vivía con su mamá y ahora la mamá decidió amistarse con el papá y retomaron su relación, lo que corresponde no es que quieran dejar sin efecto la sentencia, no. Lo que corresponde es que soliciten al juzgado la suspensión de la ejecución de la sentencia, que es cosa completamente diferente. No voy a dejar sin efecto la sentencia, solamente voy a suspender la ejecución. ¿Por qué? Porque retomé la relación y ambos padres decidimos que vamos a mantener al hijo. ¿Cómo se hace eso? Se van al notario, suscriben que ambos están viviendo y ambos asumen la manutención del menor y ese documento notarial firmado por los dos se presenta al juzgado solicitando la suspensión de la ejecución de sentencia. Es sencillo, como lo que les expliqué. Para quien me preguntó dónde están los requisitos para la incoación del proceso inmediato, tome nota, por favor. Es la casación 1205-2024 Pasco, que nos habla de la
inserción del proceso inmediato y habla de los requisitos que se deben de cumplir para instaurar este proceso. Bien, avanzamos a la siguiente pregunta. Se le está habilitando el audio a la doctora Caro López. Bien, no está atenta la doctora. Sí, buenas noches, doctora. Mi consulta iba más o menos a lo que estaba mencionando anteriormente el doctor. En caso de que la mamá, la mamá, ¿no? La progenitora que ha solicitado la pensión y esta fallezca, en este caso también se aplicaría el tema de la suspensión. O sea, el papá tuviera que pedir la suspensión. A ver, vamos a ordenarnos. Yo soy mamá y pido una pensión para mi menor. La pensión no es para mí, es para mi menor. Si yo fallezco, la pensión subsiste porque es a favor de mi menor hijo. Entonces, si el menor niño a mi fallecimiento es entregado al papá porque es el llamado por ley a hacerse cargo de él tendrá que solicitar lo que corresponda. Pero si es que el menor, digamos, va a pasar al cuidado de los abuelos maternos, estos abuelos tendrán que apersonarse al proceso para ser los sucesores procesales, si es que el alimentista sería menor de edad. ¿Entendí bien tu pregunta o la pregunta iba por otro sentido? Por favor, si me aclaras. Bien, doctora Suri, continuamos, creo, por favor. Está habilitando el audio a la doctora Carlota Millones. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches también a los presentes. Mi pregunta se basa sobre un tema que he visto, ¿no? En una demanda de divorcio por causal, se presentaron con la causal de separación de hecho y pretensiones accesorias, entre ellas los alimentos. Cuando la demandada es notificada, ella reconvino y al reconvenir solamente se pronuncia, o sea, o pide el tema de alimentos, o sea, una pretensión accesoria. El juzgador ha continuado con el proceso. A lo largo, es más, hizo traslado de la reconvención al demandante y después de 5 años se procede a resolver y dice improcedente la reconvención porque no se pronunció sobre la pretensión principal, que era la del divorcio, y solo lo hizo por una pretensión accesoria, lo cual, digamos, fue una falla de su defensa técnica. Este caso lo ha visto, obviamente ha apelado, porque acá estamos hablando de un tema de justicia diferenciada en los procesos de familia, ¿no? Pero quería recibir la opinión de usted respecto a este tema. Bien, buenas noches. Te agradezco tu pregunta, pero no es posible que yo emita una opinión respecto a un proceso que desconozco y del cual solamente me das una referencia. Sería imprudente de mi parte que yo haga una opinión respecto a un expediente el cual no he revisado. Me vas a disculpar. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Bien, el siguiente es para el doctor Frank Loaiza. Doctor Frank. Creo que no está atento. Hola, doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Doctora, mi consulta es la siguiente. Mira, ve, por ejemplo, un padre está pasando normal pensión de alimentos para sus hijos, pero con el transcurso del tiempo sufre problemas psiquiátricos, o sea,
tiene una demencia, ¿no? O sea, prácticamente está declarado como loco, ¿no? Algo así, ¿no? Que perdió la noción, algo así. Eh, ¿Tiene la obligación de pasarle alimento a los abuelos? Bien. Así me pregunto. Bien, primero tenemos que circunscribirnos a lo siguiente. El proceso judicial de alimentos tiene partes procesales. Si tú me dices que existe un proceso en el cual este señor era el demandado y tenía una sentencia por la cual pasaba pensión de alimentos, pero él a lo largo del tiempo sufre un resquebrajamiento a su salud mental y se podría decir que padece una enfermedad que lo cataloga de ¿cómo se llama? De loquito, como tú dices, ¿no es verdad? Ese proceso es entre él y el alimentista. Entonces, aquí el señor, a través de sus representantes, bien, tendrá que activar el mecanismo que corresponde. Ahora, tu pregunta me dice, ¿los abuelos podrán pasar? Si los abuelos deciden voluntariamente asumir la pensión de su hijo que está mal psicológicamente, nada lo impide que ellos sigan pagando. Pero si tu pregunta apunta a que el alimentista, como ya no recibe del papá que está sufriendo alteraciones mentales y quiere demandar a los abuelos, la respuesta es sí, sí puede demandar a los abuelos. Lo hemos visto también en la clase anterior, cuál es el orden para poder demandar. Recordemos que el artículo 6 de la Constitución Política del Perú establece que la pensión de alimentos, los llamados, mejor dicho, a pasar la pensión de alimentos en primera línea son los padres, papá y mamá. Pero cuando existe ausencia de estos padres, en primera línea están llamados los hermanos mayor de edad, en segunda línea los abuelos, tanto sean paternos como maternos. Si van a interponer una nueva demanda, sí es posible que puedan demandar contra los abuelos, pero todo va a depender de que se acredite que estos abuelos tengan la capacidad económica para asistir a sus nietos. Porque no es que yo demando a los abuelos y sí o sí voy a obtener una sentencia favorable, no, todo va a depender de lo que se acredite dentro del proceso, porque recordemos que los abuelos pueden ser personas de la tercera edad, y como sabemos por máximas de la experiencia, a la tercera edad no se generan los mismos ingresos económicos que una persona adulta. Entonces, todo va a depender de lo que se acredite dentro del proceso. Bien, queridos estudiantes, habiendo llegado al final de nuestra clase del día de hoy, quiero agradecerles a todos su participación en esta segunda sesión del curso especializado en Derecho de Familia e invitarlos a que sigan en las redes sociales ANDAP, que es una institución que promueve la capacitación a través de estas conferencias virtuales. Le agradezco a ANDAP por la invitación y les agradezco a todos ustedes por su participación. Hasta una siguiente oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, doctora Rocío. Gracias. Nos estamos viendo la siguiente semana. Bien, doctores, también les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta sesión. Para el día de mañana estaremos habilitando el video, los materiales que la doctora Rocío nos va a brindar. Bien, aquellos que también no se han inscrito, también ya sea nuestro diplomado, las inscripciones están disponibles, todavía nos quedan varias sesiones en vivo. El tema de alimentos, por ejemplo, nos quedan 2 sesiones todavía para poder pasar al tema del proceso inmediato en casos de delitos de omisión a la asistencia familiar. El costo del diplomado está a 189 soles y aquellos que solamente desean inscribirse al tema sobre el proceso de pensión de alimentos, la certificación es por 120 horas académicas y el costo es de 89 soles. Aquellos que desean inscribirse pueden solicitar la información a nuestra asesora de ventas. Ellas les podrán enviar toda la información correspondiente del curso.